en estas instancias de aprendizaje. También a los chicos de la UNOVA, siempre presentes y con la mejor actitud y Voy predisposición. a pedir a los docentes que me colaboren, ¿sí? Porque por ahí, en la vorágine de la audiencia, me cuesta llevar el control del tiempo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. El día de la fecha, 17 de junio de 2026, a las 18 horas con 2 minutos, se abre la presente audiencia a la que hemos sido convocados para que tenga lugar el control de la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, para preparar el caso también, si hay salidas alternativas, si hay convenciones probatorias, ofrecimiento de pruebas, control de medidas de coerción. ¿Sí? Para todos estos asuntos estamos convocados en esta jornada. Mi nombre es Darío Daldoso, el juez, y voy a presidir. Voy a invitarlos a que se presenten en primer lugar, comenzando por la Fiscalía. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lautaro Ábrigo por el Ministerio Público Fiscal. Buenas tardes. Por la Fiscalía, Ivonne González Paredes. Buenas tardes, señor juez, colegas de la defensa de UNOVA, Homero Barragán por la Fiscalía. Gracias, fiscales. Voy a solicitarle a las defensoras que se presenten también. Buenas tardes, acá por parte de la defensa. Mi nombre es Victoria Librandi, mis compañeras Morena Trebuch y Rebeca Cironi. Muchas gracias. El imputado Nahuel Ramírez está presente. Bien. Y está Eh, presente. Muchas gracias. ¿Se conforman con el interrogatorio de identificación que ya consta en el pedido de remisión a juicio o desean interrogar por las circunstancias personales del señor? No, está bien así. Está bien. Perfecto. Bueno, para proceder entonces invito a Fiscalía que presente la acusación. Tiene la palabra. Bien, gracias, señor juez. Perdón, voy a cambiar el micrófono porque se escucha un poco saturado de este lado. Sí. Adelante, doctor, tome su tiempo. ¿Se me escucha bien? Yo lo escucho. ¿No sé la defensa? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Perfecto. Proceda, fiscal. Bien. Durante febrero del año 2026, la ciudad de Concepción del Uruguay atravesaba una fuerte crisis económica vinculado a lo que es la paralización de la actividad portuaria. En este marco, la llegada del buque de bandera liberiana Al Star, el cual estaba destinado a cargar madera proveniente de distintos aserraderos, tanto de la provincia de Entre Ríos como de la provincia de Corrientes, generó gran expectativa en lo que son los trabajadores portuarios, muchos de los cuales sobrevivían de changas, subsidios y trabajo informal dentro de lo que es el puerto. En este contexto, estalla un conflicto sindical entre sectores de estibadores, los cuales pertenecían a organizaciones rivales, organizaciones distintas. Mientras los empresarios madereros exigían la inmediata liberación de lo que es el acceso al puerto, los trabajadores mantenían el bloqueo del puerto local, exigiendo mejoras salariales y mayor estabilidad laboral. El 18 de febrero del año 2026, el Juzgado de Garantías de la Ciudad de Concepción del Uruguay, a raíz del pedido de la Fiscalía, emite una orden de desalojo en el acceso norte del puerto de la ciudad de Concepción del Uruguay.
Ese mismo día, la Prefectura Naval Argentina se apersona en el acceso norte del puerto de Concepción del Uruguay sobre Avenida Paysandú, encabezada por lo que es el prefecto principal Héctor Benítez. Como lo detallan distintas declaraciones y documentos que existen en el legajo de la Fiscalía, Héctor Benítez, el prefecto principal, da lectura por altavoz de lo que es la orden judicial emitida por el juzgado. En medio de esta lectura y entredichos con Brian González, la Prefectura Naval Argentina comienza a avanzar sobre los manifestantes haciendo uso de sus escudos, gases lacrimógenos y postas antidisturbios. En medio de todos estos incidentes, Héctor Benítez recibe un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente, el cual le produjo lesiones neurológicas graves, las cuales derivaron en una incapacidad laboral mayor a 6 meses. En síntesis, esta fiscalía sostiene que el 18 de febrero del año 2026 a las 12 horas, en la zona norte, en el acceso norte del puerto de Concepción del Uruguay, Nahuel Ramírez golpeó deliberadamente al prefecto Héctor Benítez desde atrás en una zona vital, como lo es la cabeza, con intención de darle muerte, utilizando para eso un caño metálico de alto poder ofensivo. Todo esto aprovechándose del contexto de confusión generado por los manifestantes, mientras la Prefectura Naval Argentina intentaba dar marcha al operativo de desalojo encabezado por Héctor Benítez, el cual estaba, en misma razón, cumpliendo la orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías. Esta fiscalía imputa al señor Nahuel Ramírez los delitos de tentativa de homicidio agravado en calidad de autor, amparándonos en los artículos 42, 79 en relación al 80, inciso 7, y 45 del Código Penal. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Experimenté un pequeño corte de audio en el momento en que precisaba la calificación jurídica. ¿Me la puede repetir, por favor? Sí, se la puedo repetir, señor juez, ¿cómo no? La Fiscalía imputa a Nahuel Ramírez por los delitos de tentativa de homicidio agravada en calidad de autor en relación a los artículos 42, 79 en relación al 80, inciso 8, y 45 del Código Penal. Gracias, señor fiscal. Bien, deténgase la fiscalía allí un momento. Voy a pedirle a la defensa técnica que presente también su caso para conocer las dos posiciones. Y de paso también le consulto a la defensa si va a proponer algunas cuestiones preliminares. Tiene la palabra la defensa. No plantearemos ninguna cuestión preliminar. Muy bien, muchas gracias. ¿Y pueden exponer cuál es su caso? Sí. Esta defensa rechaza y se opone a la acusación por parte de la Fiscalía debido a que el 18 de febrero del presente año, Nahuel Ramírez actuó en legítima defensa de un tercero para impedir las agresiones que estaba recibiendo su hermano Brian. El día de los hechos, Nahuel se dirigió al puerto
junto con su hermano Brian y un grupo de manifestantes, para luchar por sus derechos e intereses, ya que los trabajadores del puerto estaban viviendo en unas condiciones deplorables y la situación empeoraba cada día más. En horas del mediodía, la manifestación se pone tensa con la llegada de la Prefectura Naval Argentina, que contaba con una orden de desalojo esgrimida por el juez de garantías. Brian, el hermano de Nahuel, contaba con la información de que se estaba por llegar a un acuerdo entre los gremios y los empresarios. Es por eso que Brian decide acercarse hacia el prefecto Héctor Benítez, que era el jefe del operativo, para pedirle o solicitarle que detenga la orden de desalojo, ya que no era conveniente y que iba a empeorar la situación. Ante esto, el prefecto Benítez no solo ignoró la recomendación que Brian le hizo, sino que ordenó el avance del desalojo. Ante esta situación, Brian comienza a insultar al prefecto, enojado, y también provocando el enojo del prefecto Héctor Benítez. Ante esta situación, Héctor Benítez, sin tener en cuenta el uso mínimo de la fuerza e indispensable para que Brian se fuera, comienza a golpearlo en medio del revuelo con su bastón. Lo golpea de tal forma que Brian cae al suelo casi desvanecido. Ante esta situación, Nicolás Ramírez logra ver de lejos la situación y pudo ver a Benítez con su mano alzada a punto de propinarle un golpe a Brian que, según Nahuel, podía llegar a ser letal. Entonces, ante esto, decide acercarse hacia donde ellos se encontraban y con lo único que tenía en su mano, que era un caño donde sostenían una bandera de la manifestación, golpea al prefecto en la cabeza. Luego de esto, levanta a su hermano como pudo porque estaba herido y salen corriendo. La única intención que Nahuel tenía era repeler las agresiones que estaba recibiendo Brian. En ningún momento tuvo la intención de matar al prefecto Héctor Benítez. Para probar esta teoría, llevaremos a testigos que presenciaron el hecho y que demostrarán la única intención que tuvo Nahuel ese día, que fue socorrer a su hermano. Entre ellos están Walter Colombo, Brian González Defensora. y el propio... Defensora. ¿No escucho? ¿Cómo? Gracias. Ya llegará. Estamos haciendo a ayudar. Bueno, por parte, sí, a esta audiencia han traído. ¿Tienen convenciones probatorias? ¿Tienen acuerdos? Doctor, disculpe, se entrecortó la comunicación justo. Sí. Bueno, les vuelvo a... Sí, vamos de vuelta. Les pregunto en este punto si tienen algunos acuerdos probatorios. Hay acuerdos probatorios Ujú. que tenemos ambos, los detallo en este momento. Pues sobre eso no van a... Bien, a ver, expóngalos, por favor. ¿Son muchos? No, son 3. Bueno, lo escucho. Diga. Bien, primer convención probatoria, el puerto de Concepción del Uruguay se encontraba parcialmente bloqueado desde el 14 de febrero del 2026. Sí, 2. continúe. El buque All Star, de bandera liberiana, había arribado al puerto el 16 de febrero del 2026 para cargar madera destinada al mercado asiático. Continúe. 3. Héctor Benítez, prefecto principal interviniente en el operativo del 18 de febrero, permanece al momento del juicio, 26 y 27 de junio, impedido de poder volver a trabajar producto de un traumatismo cráneoencefálico severo. Bien. ¿Esas son todas, señor fiscal? Sí, por el momento serían esas las convenciones probatorias. Bien, ¿la defensa ratifica que estos son los acuerdos? Sí, son los acuerdos a los que se llegó por ahora. También, señor juez, decirle que en esta presentación de la oposición a la acusación quedó por mencionar nuestro petitorio. Si nos da lugar a poder mencionarlo. Sí, adelante. Adelante. La escucho.
Es por todo lo antes expuesto que esta Fiscalía, en primer lugar, solicitará que los hechos se encuadren en una legítima defensa de terceros y, en segundo lugar, creemos que por mediar la causal de justificación y según también lo dispuesto en el artículo 269, inciso D, proceda el sobreseimiento del imputado Nahuel Ramírez. Gracias, defensa. Bien, entonces, ante esta instancia, tiene la palabra la Fiscalía para expedirse. Buenas tardes, señor juez. En base al pedido de sobreseimiento, esta fiscalía se opone, ya que entendemos que no existe certeza negativa por parte de la defensa y además tenemos sospecha razonable para ir a juicio oral, contando con pruebas para refutar las causales de justificación de la defensa. Gracias, señor fiscal. La defensa a este punto, ¿algo que contestar brevemente? No, solamente reiterar el pedido de sobreseimiento basado en la causal de justificación. Muy bien, bueno, Con muchas gracias. de los hechos. De acuerdo. Bueno, en este punto, bueno, introdujeron al final entonces una cuestión preliminar que es instar el sobreseimiento, ¿sí? Dicho esto, y pudiendo ver que hay una discrepancia entre Fiscalía y la defensa acerca de los hechos en sus circunstancias modales de acaecimiento, en tanto para Fiscalía configura un homicidio agravado y para la defensa el ejercicio de una legítima defensa de terceros, la determinación de estos extremos va a depender, a mi modo de ver la cuestión, de circunstancias fácticas que tienen que ser demostradas en juicio. ¿Sí? No es el momento, o por lo menos no aparece tan evidente, la instancia de sobreseimiento o la solución que propone la defensa técnica, sino que estará a las resultas de juicio. ¿Sí? Bien, notifico entonces de esta resolución a las partes y ya habiendo conocido los hechos de la acusación, los hechos que plantea la defensa, las convenciones probatorias a las que han arribado, los invito a que ofrezcan pruebas sobre los aspectos que sí están controvertidos. ¿Sí? Tiene la palabra la Fiscalía para este objeto. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien, doctora? Bueno, en primer lugar, esta fiscalía quiere traer a juicio al señor Jorge Varela, quien trabaja en la Prefectura Naval Argentina, y consideramos que Varela es un testigo pertinente al objeto de la audiencia por parte de la fiscalía, ya que él mismo nos va a venir a relatar lo que sucedió el día de los hechos. En primer lugar, Jorge Varela es quien estuvo al principio del conflicto en el puerto con el señor Héctor Benítez. Presenció también el conflicto, la discusión y el insulto de Brian González al prefecto Héctor Benítez. Y en instantes posteriores, Jorge Varela es quien persigue al imputado Nahuel Ramírez por indicaciones de otro de nuestros testigos, Pedro Sereno. Por último, el señor Jorge Varela es quien encuentra a Héctor Benítez desmayado en el suelo, ensangrentado, y también es quien ve y recolecta posteriormente el caño con el cual fue golpeado el prefecto Héctor Benítez. Y por último, Jorge Varela es quien informa al personal uniformado para poder así aprehender al imputado Nahuel Ramírez. Por lo tanto, consideramos desde la Fiscalía que este testigo es pertinente al objeto de nuestro debate. Gracias. ¿Hay oposición a este testigo por parte de la defensa? En principio, esta defensa no se opone, pero sí queremos hacer una limitación temática respecto de este testigo, ya que consideramos que es un testigo de oídas en el momento en que nos cuenta lo que escuchó de Sereno, otro testigo. Que si me permite, procedo a leer. Adelante. No. Las Sí, observaciones las plantean ahora y resuelvo todo al final, ¿sí? La escucho, defensora.
En las últimas horas de la mañana llegamos al acceso norte del puerto para cumplir con la orden judicial. Y sería Benítez ya me había informado. hasta la parte que lo pierde de vista. Sí, está acá. Benítez ya me había informado de la llegada de orden de desalojo de la Fiscalía vía WhatsApp. Era visto que se iba a armar. Ya de entrada nomás los sindicalistas nos recibieron como es de estilo, invocando los derechos de los trabajadores, que ellos mismos son los primeros en pisotear. Había barricadas, quemas de cubiertas, humo y muchísima gente. Benítez leyó la orden judicial en altavoz para que todos la escucharan. Un muchacho se acercó a discutir con Benítez. Era un muchacho morocho de pelo corto, sin barba ni bigotes, no menos de 1,70 m, con textura delgada. Recuerdo que vestía una camiseta de fútbol azul con franja amarilla, similar a la de Boca. La conversación fue Disculpe, tensa. doctora, la interrumpo en este punto para que no lea toda la declaración. Dígame en qué consiste la exclusión temática, cuál es el fundamento de la exclusión. Entonces yo puedo en caso habilitarle la lectura para que me ilustre. En síntesis, lo que queremos que se incorpore, la parte que consideramos sí relevante, sería desde que Varela junto con Benítez llegan al puerto y relata eso en primera persona hasta que pierde de vista a Benítez, ya que después de eso se convierte en un testigo de oídas y consideramos que esa información podría ser incorporada de una forma más eficiente por otro testigo, que sería Pedro Sereno, que incluso está ofrecido por la Fiscalía. Bueno, vamos a hacer una cosa, dejemos este punto acá. Sí, yo tomo nota de esta exclusión temática, no la comprendo bien por el momento, voy a avanzar, ¿sí? Quizá una visión de conjunto me permita conocer el asunto. Sí, de paso también la Fiscalía va escuchando las oposiciones y dónde va a estar la controversia. ¿De acuerdo? Después volvemos sobre este punto. Avance, señor fiscal. Bueno, en el caso de ser admitido este testigo, nosotros queríamos incorporar con él ya la prueba documental. No sé si lo podemos hacer ahora o posterior a la audiencia de la prueba. Indique cuál es la documental o los instrumentos que desea incorporar. Y la invito además a que cuando ofrezca el testigo, antes me anticipe también que por medio o por conducto de él hay otras evidencias. Así no le corto la intervención. ¿Sí? Adelante, doctor. Bueno, con Jorge Varela hay una prueba documental que es una captura de WhatsApp del día 18 de febrero, alrededor de las 12 horas, entre el prefecto Héctor Benítez y Jorge Varela. En dicha conversación de WhatsApp, Benítez le manda a Varela y le dice: Varela, de la Fiscalía me avisan que va a estar llegando la orden de desalojo. Alistá la tropa, vamos a proceder según lo hablado. A las 12:10, Héctor Benítez le vuelve a mandar un mensaje a Varela y le dice: listo, Varela, vamos a entrar, ya cumplimos con el aviso. No le aflojen, desalojamos o desalojamos. Bien, gracias. Continúe. También con este testigo queríamos introducir un efecto que es el caño con el cual se secuestró el día de la fecha, el cual utilizó Nahuel Ramírez para eventualmente después pegarle al prefecto Héctor Benítez en la cabeza. Continúe. Ahora sí pasaríamos con el segundo testigo por parte de la Fiscalía. Bien, la defensa vaya tomando nota, después se expida sobre este testigo y estas incorporaciones, ¿sí? Veamos el próximo testigo. Adelante. Bueno, el segundo testigo que quiere llevar la Fiscalía es Pedro Sereno. Pedro Sereno trabaja en la zona del puerto. Es un testigo que consideramos que es pertinente al objeto del juicio de la Fiscalía, ya que Pedro Sereno es quien ve cómo inicia el conflicto en la zona del puerto, ve también quién y cómo le pegan al prefecto Héctor Benítez desde atrás a la altura de la cabeza,
También es quien observa cómo Nahuel Ramírez escapa corriendo del lugar, dándose a la fuga. Y por último, es quien da aviso a los prefecturianos de quién fue la persona que golpeó a Héctor Benítez para que procedan a detenerlo. Bien. Un segundo, por favor, comiencen a detenerlo. ¿Algo más con este testigo, Nada señora más, fiscal? nada más, doctor. ¿Nada más? Bien, vamos a continuar y después la defensa se expide respecto a todos. Adelante, señor fiscal. Bueno, el tercer testigo que solicitamos que vaya a juicio es Sí, el señor Ricardo Ledesma, licenciado en perito papiloscopía y rastros, y consideramos que es un testigo pertinente y relevante al objeto de la audiencia. En primer lugar, fue el licenciado Ledesma quien examina el caño metálico con el que le pegaron al prefecto Héctor Benítez a la altura de la cabeza. En segundo lugar, el licenciado nos va a mencionar la metodología y las técnicas utilizadas, que fueron de gran utilidad, ya que así se logró obtener para un posterior cotejo una ficha de cada dactilar obrante en autos correspondiente al señor Nahuel Ramírez. Y por último, nos va a hablar sobre los resultados obtenidos durante el análisis realizado. bien, continúe, doctor. Ahora le hago una pregunta. Ah, una ¿Sí? pregunta, sí, Sí, porque sí. me llama la atención. No parece que está en cuestión que alguien le pegó con un caño, que el acusado le pegó con un caño en la cabeza, sino sobre la forma en que le pega. Les consulto a ustedes si sobre esto no han considerado un acuerdo probatorio, a lo mejor. Sí, señor juez, hace unas horas nos comunicamos con la Fiscalía Ujú. para poder arribar a algunas convenciones probatorias, pero aún no llegamos a acuerdo con eso. Eh, Bueno, hay intenciones, parece. sí, Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? En el marco de la flexibilidad de esta audiencia, como veo que se presenta complejo el asunto, continuamos, vamos apuntando nuestras inquietudes. Continúe, señora fiscal. Bueno, otro de los testigos que menciona esta fiscalía es el doctor José Cureta, médico especialista en genética forense, y es el único que nos va a poder hablar sobre que la muestra hemática levantada del caño secuestrado contiene el ADN en un 99,99% del prefecto Héctor Benítez. Continúe. Esta fiscalía ofrece como testigo a Paul Bianchi, periodista especializado en periodismo gráfico, cronista, que se encontraba al día de los hechos, el 18 de febrero, a horas del mediodía, y nos puede indicar cómo inició la manifestación. Y es una persona que reconoce a Nahuel Ramírez como el directo atacante hacia Héctor Benítez, y además nos mencionará las actuaciones de Héctor Benítez, cómo se comunicó el operativo de desalojo y cómo repercutió esto en el hermano Brian González, y posterior también nos relatará detalles acerca del golpe de Nahuel hacia el prefecto Benítez, siendo este testigo el único que vio directamente y puede reconocer a Nahuel Benítez como el autor de esto. Bien, Continúo. bien, un segundo, por favor. Ordeno un brevísimo cuarto intermedio. 5 segundos, discúlpenme. Gracias, doctores. Gracias, defensa. Bueno, continuamos. Bien, gracias, señor juez.
Seguidamente pasemos a el suboficial de la Prefectura Naval Argentina, el señor Augusto Villalba, quien fue el oficial que llevó a cabo la aprehensión del imputado Nahuel Ramírez. Bien, y Sí, la pertinencia, sabemos qué hizo. Sí, esa, señor juez, que llevó a cabo la aprehensión de Nahuel Ramírez y nos Bien, da detalles de cómo la llevó a cabo y qué elementos secuestró. bien. Continúe. por otra parte, esta fiscalía ofrece al licenciado Tomás Barrio Nuevo, quien es analista forense digital. Él realizó un informe técnico sobre el celular secuestrado en la causa, perteneciente al imputado Nahuel Ramírez, y es de interés, tiene relevancia este testigo a los fines de ciertas conversaciones de interés para la causa, y acompaño seguidamente a esto como documental un chat de WhatsApp. No están enumerados, sería dentro del caso, en la parte superior, el segundo, el derecho, para la defensa. Sería una conversación con Brian, su hermano, en el cual se detalla o menciona a Brian, el hermano, que se vienen los prefectos, que tenga cuidado, y el tipo te va a ir a buscar a vos. Haciendo, entendemos, la fiscalía entiende, haciendo alusión en principio a quien sería el prefecto principal, Héctor Benítez. Por eso la relevancia y la pertinencia de este testigo. Bien, continúe. Por otra parte, el doctor Luis Occhiato, quien es médico forense. Luis Occhiato realizó un informe médico sobre el prefecto principal Héctor Benítez, y es pertinente por eso y es sumamente relevante debido a que nos puede detallar sobre la gravedad de las lesiones de Héctor Benítez, y a su vez nos puede concluir sobre el riesgo concreto de vida que tuvo Héctor Benítez al momento del golpe detallado anteriormente. Continúe. Por otra parte, vamos a ofrecer lo que es una prueba documental por lectura, amparándonos en el artículo 289, específicamente inciso B del Código Penal, y es que sería una excepción a lo que es la oralidad. Sería el documento que tampoco está enumerado, pero bueno, sería el oficio librado por el juez de garantías, Juan Bautista Alberti, en la cual da la orden de desalojo al prefecto Héctor Benítez. Esto es relevante también para lo que es lo que sería la legitimidad del actuar de dicho procedimiento y las pautas que tenían ese pedido de desalojo. Pautas que tenía el pedido de desalojo. Sí, Continúe. ya. Sí, por la fiscalía estaría. Por la fiscalía estaría completo el Bien, gracias, doctores, doctora. Vamos con las defensoras. Tienen la palabra, ahora sí, las invito a que manifiesten las observaciones que tengan contra el ofrecimiento de pruebas de fiscalía, y si no las tienen, para ofrecer la prueba propia. Bien. Respecto de Varela, en principio, Vamos a ver con Varela. Un segundo, Varela. Varela, espere que me ubique.
Jorge Varela, el primer testigo. Vamos, que volvamos al asunto. Diga. En principio, no nos oponemos a la presentación de este testigo, solo queremos hacer una limitación temática y que surja la información desde que ellos llegan al puerto hasta que Varela pierde de vista al prefecto Benítez. Repítame, el fundamento de esa exclusión temática es porque... Porque luego de eso se convierte en un testigo de oídas, ya que repite algo que escucha de otra persona que incluso está ofrecida como testigo, que es Sereno, y la fiscalía puede introducir esa información por medio de ese testigo. Bien, un segundo. ¿Algo más respecto a este testigo? Nada más. Y respecto a los elementos que pretenden introducir por medio de este testigo. Sí, nos vamos a pronunciar sobre la captura de chat de Jorge Varela. En primer término, queremos solicitar que la Fiscalía aclare cuál sería la relevancia de esta prueba. Bien. Fiscales, tienen la palabra para contestar este planteo de exclusión temática y aclaren la relevancia de estas capturas. En relación a la limitación que pretende hacer la defensa, entendemos que el testigo no tendría alguna connotación negativa en su teoría del caso para la defensa, ya que los mismos no vienen a plantear una cuestión de autoría, por lo tanto consideramos que el testigo tendría que ser admitido. Y acerca de esto que menciona de que es un testigo de oídas, ¿qué puede decir el fiscal? No consideramos que sea un testigo de oídas por los puntos que mencionamos anteriormente, ya que el prefecto Héctor Varela fue quien presenció la discusión, fue quien posteriormente aprende al imputado Nahuel Ramírez, es también quien encuentra al prefecto desmayado y por lo tanto no consideramos que sea un testigo de oídas. Bien, gracias. Y acerca de la relevancia que pide la defensa le aclaren sobre las capturas de WhatsApp. Y en cuanto a la relevancia de las capturas de WhatsApp, hace a nuestra teoría del objeto del juicio, ya que consideramos que el prefecto Héctor Benítez se encontraba ejerciendo su función en donde se le había establecido mediante una orden de desalojo que tenía que desalojar el lugar, y estos mensajes confirman que él mismo estaba llevando a cabo el desalojo y que había dado el aviso a las personas que estaban manifestando. Bien, gracias, señora fiscal. Ante esta aclaración de la fiscalía, la defensa mantiene o va a formular oposición. Nosotros nos oponemos, ya que el hecho de que la orden de desalojo haya sido dictada por el juez de garantía a pedido de la Fiscalía no es un punto que esta defensa vaya a controvertir. Por esto mismo, proponemos formular una convención probatoria. Bien. ¿Tienen el enunciado de la convención probatoria? ¿La Fiscalía tiene un enunciado de convención probatoria para acercarle a la defensa? Sí, estamos dispuestos a escuchar la convención que propone la defensa respecto a este punto. Bueno, ¿y la pueden expresar? Si no, avanzamos, si les parece bien, y antes de que yo resuelva la cuestión, espero que tengan allí la convención probatoria, ¿sí? Porque estamos apremiados con el tiempo por la agenda de audiencia, Sí, ¿de acuerdo? Así que uno de ustedes puede elaborarla. Nos parece bien. De acuerdo, yo he tomado nota de las observaciones, los planteos, y todo esto puede devenir abstracto si llegan a la convención. ¿Estamos? Bueno, defensa, continúe. Tiene la palabra. Pasamos a otro punto. ¿Sí? Pasamos al testigo Ricardo Ledesma. No, Pedro Sereno. El efecto falta del trozo de caño secuestrado en el lugar del hecho el día de los sucesos. Esta defensa de ninguna manera va a controvertir que ese caño fue el que utilizó Nahuel Ramírez para propinarle el golpe al señor Héctor Benítez,
pero sí consideramos que la exhibición de dicho efecto podría producir un perjuicio indebido en el jurado, ya que puede producir un daño innecesario superior a su valor probatorio. Es por eso que nos oponemos. Bueno, esto entonces en el marco de el ofrecimiento de pruebas de Jorge Varela. Continuamos, ¿no? Exacto. Bueno, a ver la fiscalía, ¿qué tiene que decir sobre esta oposición? Desde la Fiscalía consideramos que el efecto caño no va a ser objetivo a la valoración que vaya a tener el jurado, en cuanto no es lo mismo ingresar una imagen que ingresar el efecto caño. Además, consideramos que el imputado el día de la audiencia nos tendría que reconocer en ese lugar si es el caño efectivamente el secuestrado con el cual le pegó a Héctor Benítez. Gracias, señora fiscal. Voy a resolver las objeciones y oposiciones al final, ¿sí? Salvo que necesiten expresamente que resuelva el punto en el momento porque condicione su actividad posterior. En ese punto le pido que me lo señale, ¿sí? Si no, escucho todo. Continúe la defensa. Bien, respecto de Pedro Sereno, el segundo testigo, Sí. la defensa no se opone. Bien. Pero sereno, no hay oposición. Continúe. Ricardo Ledesma. Bien, respecto de este testigo, no nos opondríamos, pero queremos proponer llegar a una convención probatoria sobre la información que posee este testigo, ya que esta defensa reconoce y no niega que las huellas encontradas en el caño secuestrado pertenecen a Nahuel Ramírez. Muy bien. Lo dejamos entonces para trabajar el acuerdo probatorio en un momento. Continúe, doctor. José Cureta. Bien, sobre este testigo proponemos una convención probatoria sobre que la sangre encontrada en el caño secuestrado pertenece al prefecto Héctor Benítez. ¿La Fiscalía acepta la convención probatoria? Sí, aceptamos convenciones probatorias que la vamos a charlar al final de la audiencia. Bien, le han hecho la propuesta concreta. La sangre encontrada en el caño pertenece a Héctor Benítez. Sí, aceptamos. Bien, se acepta entonces la convención probatoria. Dado esto, vamos a prescindir ya directamente, esto sí es claro, de la declaración de José Cureta. Continúa defensa. Discúlpenme, a ver, y respecto de Ricardo Ledesma, dijeron que no se oponían, pero proponían una convención probatoria. ¿Pueden efectuar el denunciado? ¿Pueden hacer la oferta a las defensoras? ¿Cuál es la convención probatoria que proponen? ¿O también la diferimos para más adelante? Las convenciones de igual manera fueron ofrecidas a la Fiscalía en la forma original de redacción, pero sería algo así como que la sangre encontrada en el efecto caño pertenece Sí, a... no sobre la sangre, me refiero a Ricardo Ledesma, al perito en papiloscopía y rastros. También siguiendo la misma línea que las huellas que fueron encontradas en el efecto caño pertenecen a Nahuel Ramírez. Bien, dado esta propuesta, ¿la Fiscalía acepta? Fiscalía, tiene la palabra para despedirse si Aceptamos. acepta esta convención probatoria. Aceptamos la convención. Se tiene por admitida entonces la convención. Continúe defensa. A ver, también la Fiscalía ofreció a Paul Bianchi, no sé si digo bien, pero periodista especializado en periodismo gráfico. ¿Qué tiene que decir la defensa sobre esto? Respecto de este testigo, esta defensa no se opone. No se opone. Muy bien.
Respecto a Augusto Villalba, Respecto a este testigo, nos oponemos porque si bien es suboficial de la prefectura y estuvo en el lugar de los hechos, consideramos que se encontraba alejado del lugar en donde sucedió todo y solo siguió una orden para aprender a Nahuel. En el caso de que la Fiscalía considere importante la información sobre quién aprendió a Nahuel Ramírez ese día, proponemos una convención probatoria. ¿cuál sería? Augusto Villalba aprendió a Nahuel Ramírez el día 18 de febrero. Vista la Fiscalía. Para contestar a la oposición, o en su caso expedirse acerca de si aceptan o no la convención probatoria. Señor juez, quisiera, esta fiscalía no se opone a la convención probatoria, quisiera agregarle unas cosas más. A ver. Augusto Villalba fue uno de los prefectos que aprendió a Nahuel Ramírez el día de los hechos, cerca de la planta YPF del puerto. Al sur del puerto me faltó. Disculpe, doctor. Le voy a pedir más precisión en ese agregado que peticiona. Sí, que Porque decir, que el día de los hechos lo aprendió cerca de la planta de YPF al sur del puerto. a ver, la defensa, ¿qué opina? Estamos de acuerdo. Así como está, cerca de la planta de YPF al sur del puerto. ¿Satisface? Augusto Villalba aprendió a Nahuel Ramírez el 18 de febrero cerca de la planta de YPF al sur del puerto. Sí, señor juez. Con la voz, por favor, acuérdense que necesito que se expresen oralmente, ¿sí? Perfecto, Sí. Gracias. ¿Ah? Bueno. Bien, licenciado Tomás Barrio Nuevo, analista forense digital. La defensa, ¿qué dice? Bueno, respecto a este testigo, nos vamos a oponer ya que introduce el informe técnico pericial del dispositivo del señor Nahuel Ramírez. Y dicho informe no es confiable, ya que se hizo sin seguir estrictamente el protocolo para el tratamiento de la evidencia digital. En este sentido, no se generaron valores hash para garantizar la identidad del dispositivo. Ustedes sabrán que el hash es la huella digital que garantiza la integridad de la información. Y de esta manera, al ausentarse, impide demostrar que la información no fue alterada desde su recolección hasta su análisis. Además, podemos indicar que hubo ausencia de fotografías iniciales sobre el estado físico del dispositivo al momento de su secuestro. Esta omisión compromete la certeza sobre la identidad del objeto secuestrado, ya que no se garantiza que el dispositivo haya sido sustituido por otro distinto. Además de eso, contamos con que hay una discontinuidad en el registro de las personas que manipularon el dispositivo entre los días 18 de febrero y 1 de junio de 2026, lo que significaría una ruptura grave en la cadena de custodia, ya que genera la presunción de que hubo una manipulación indebida de este dispositivo. Además, hay diferencias parciales entre la nomenclatura consignada en las actas preliminares y las posteriores registradas en el laboratorio pericial. Esto lo que hace va a generar dudas razonables sobre si el elemento analizado es el que se incautó originalmente. Bien, Además ¿me puede de repetir eso, el último? Discúlpeme, ¿me puede repetir el último fundamento de su oposición? En la que sigue la ruptura de cadena de custodia, la que se estaba despidiendo recién, que se me entrecortó el audio. Sí, dije que hay diferencias parciales entre la nomenclatura consignada en actas preliminares y la posteriormente registrada en el laboratorio pericial. Esto lo que genera es dudas sobre si el elemento analizado es el que se recolectó originalmente. Bien, Bueno, ¿algo más? además de eso, sí.
Además de eso, no hay constancia de utilización de bolsa de aislamiento electromagnético durante el traslado y tampoco hay aplicación de bloqueadores de escritura cuando se accedió inicialmente al dispositivo. Es por esto que consideramos que la ausencia de estas medidas puede generar una contaminación o una alteración de los datos. Además, tampoco se realizó una imagen forense integral del dispositivo y con la extracción parcial que tenemos, esto puede omitir datos eliminados o archivos ocultos. Por otro lado, con respecto a la geolocalización, el análisis arrojó que el día 19 de febrero el dispositivo seguía emitiendo señales en la zona del puerto, aunque ese día Nahuel ya había sido detenido, por lo que tenemos la presunción fuerte de que el dispositivo fue manipulado por un tercero. Además, se habla de que existieron conversaciones consideradas relevantes, pero nunca se menciona cuál es el parámetro de relevancia de esos chats. Es por esto, en síntesis, que esta defensa considera que no se respetó el protocolo señalado y que existe una alta probabilidad de que la prueba presente esté tergiversada. Y es por eso que no la consideramos confiable de ninguna manera. Gracias, defensora. Bien, Fiscalía. Sí, señor juez. Bueno, basándome en el principio de amplitud probatoria, en primera medida, consideramos que este testigo tiene que ser admisible y en base a la exposición hecha por la doctora, por la defensa, sobre los valores hash y la baja confiabilidad del procedimiento realizado sobre este dispositivo, al momento del debate, al momento del juicio, va a tener la oportunidad de hacer dicho contradictorio y llegar a esas conclusiones. Va a tener la posibilidad de hacer un contradictorio sobre el testigo y poder eventualmente desacreditar que el procedimiento se llevó en buena o mala forma. Por otra parte, en base a los chats del día siguiente, en los cuales la defensora alega una presunción de manipulación posterior al día de los hechos, de la misma manera consideramos que en todo caso el testigo va a contestar las preguntas de un contraexamen y va a tener la posibilidad la defensa de llegar posterior a esa conclusión mediante el interrogatorio, el contrainterrogatorio. Respecto a la relevancia o pertinencia que mencionó la defensa, tenemos solamente como documento de interés el chat número 2, el cual menciona explícitamente Brian González, una de las personas que la defensa en su teoría del caso menciona como agredida por Héctor Benítez. Esta misma persona hacia Nahuel Ramírez le dirige un mensaje alegando que el tipo te va a ir a buscar a vos, vienen los prefectos, el tipo te va a ir a buscar a vos. Esta prueba, en conjunto con otras declaraciones que la Fiscalía ya ofreció, refuerza otras declaraciones y a su vez en eso basamos dicha relevancia. Nada más, señor juez. Muchas gracias. Gracias, fiscales. Continúa la defensa. ¿La defensa me oye? Sí. Siguiendo con los testigos, el licenciado Chiato. Sí. Sobre este testigo, proponemos también una convención probatoria sobre que las heridas encontradas en el cuerpo del prefecto Benítez son compatibles con lesiones graves. Respecto a esta convención probatoria, señor juez, no hay acuerdo con la Fiscalía. ¿No hay acuerdo? No. ¿En dónde está la discrepancia, doctor? Consideramos que este profesional interviniente es... Perdón, no sé si la defensa consideró que este testigo no tiene que venir a juicio y suplantarlo por una convención o entendí mal. Si podrían aclarar eso. Sí, ¿Defensora? es esa la intención. Consideramos que su relevancia está únicamente supeditada
a demostrar qué lesiones presentaba Benítez en su cuerpo y por eso la propuesta. Gracias. No, señor juez, nos parece sumamente relevante que venga Luis Occhiato a declarar a juicio debido a que es un profesional interviniente, no es cualquier testigo, y a su vez detalla en su informe dado al caso la gravedad que tienen estas lesiones, que no solamente podemos decir que son lesiones de gravedad, sino que él mismo detalla por qué son de gravedad y a su vez el riesgo concreto de vida que sufrió Héctor Benítez, lo cual es sumamente relevante al delito que nosotros estamos imputando, que es la tentativa de homicidio. Gracias. Defensoras, repitan por favor la propuesta de convención. Proponemos la convención probatoria sobre que las heridas encontradas en el cuerpo de Héctor Benítez son compatibles con lesiones graves. Nada más. ¿No hay detalle de las lesiones? No, consideramos que encuadran dentro de esa figura y por eso la convención. Bueno, vamos a pasar entonces, si no acepta ¿hay alguna objeción a la declaración de Luis Occhiato? Si la Fiscalía no les acepta la convención probatoria. Solamente eso y que además el detalle de esta serie de lesiones ante un jurado inexperto podría causar un perjuicio indebido que sería innecesario y que podría ser, digamos, evitado a través de la llegada de esta convención. A ver, usted señaló que la declaración del médico forense puede generar este perjuicio indebido en el jurado por el detalle de las lesiones. Sí, ¿Entendí bien? ¿O es la sola declaración lo que entiende que puede provocar el perjuicio indebido? sí. Bueno, voy a diferir la resolución de este asunto, ¿sí? A ver, la Fiscalía respecto de esto, ¿quiere manifestar opinión? No, es solamente agregar que respecto a este último planteo de la defensa, consideramos que de ninguna manera que el profesional venga a detallar sobre las lesiones que sufrió Héctor Benítez podría llegar a causar un perjuicio sobre eso. Nada más. Bien, gracias, doctor. Bien, defensa, continúe. Defensa, No hay otra prueba más para objetar, creo que ahí completamos. han ofrecido la incorporación por lectura del oficio del juez de garantías que contiene la orden de desalojo y las pautas de realización, si mal no recuerdo. Pautas que tenía el pedido de desalojo, dijo el fiscal. Respecto de la orden de desalojo, cuestionamos con qué testigos se incorporaría. Documental por lectura, dice. Una de las excepciones a la oralidad. Así lo planteó la fiscalía. ¿Sí? Bien, en ese caso lo consideramos irrelevante, ya que no es una cuestión que esté en controversia el hecho de que existía una orden de desalojo y que la misma fue cumplida por el prefecto Héctor Benítez. Es un punto que no vamos a controvertir. Por eso nos oponemos por la irrelevancia de la misma. ¿Fiscales? Sí, brevemente, doctor. Seguimos sosteniendo que se ingrese este documento por lectura, ya que si bien la defensa no controvierte que hubo una orden de desalojo, me remito nuevamente a estas pautas, a estas directivas de parte del juez de garantía, que son sumamente relevantes para el actuar legítimo de la orden de desalojo por parte de Héctor Benítez. Muy bien. Eventualmente, como no está en cuestión, dice la defensa, ¿aceptarían también trabajar sobre una convención probatoria en este punto?
La defensa no quiere proponer específicamente los hechos de esta convención. Sí, Sí, sí. lo proponemos como una convención probatoria. El hecho de Bueno, que, ¿cuál? Ujú. Diga. que el día de los hechos, siendo el 18 de febrero del presente año, existía una orden de desalojo esgrimida por el juez de garantías de la ciudad, la cual fue cumplida por el prefecto Héctor Benítez. Bien. ¿La fiscalía acepta? Sí, desde la Fiscalía sostenemos que sigue siendo relevante que el documento pueda ingresar por lectura. Bien, de acuerdo. Tomo nota entonces de esta discrepancia y invito a la defensa que ofrezca su prueba. Luego resolveré todas las cuestiones, ¿sí? Adelante, Perfecto. defensa. ¿Va a ofrecer prueba propia? Bien, señor juez, en primer lugar, la prueba testimonial. Queremos adelantar la intención de que el propio imputado, Nahuel Ramírez, declare en el eventual juicio, en primer lugar. En segundo lugar, ofrecemos a Walter Colombo, amigo de la infancia de Nahuel Ramírez, quien por esta calidad de su cercanía que tenía con él mismo podrá acreditar ciertas cuestiones sobre la personalidad de Nahuel, así también como de su contexto socioeconómico, ambiental, datos sobre su infancia y cómo eso afecta a su vida actual. También es un testigo presencial de los hechos, él estuvo ese día en el lugar de los hechos y podrá contarnos lo que vivió ese día, específicamente cómo vivió el conflicto, la discusión que existió entre Brian González y el prefecto Héctor Benítez, también proporcionar datos sobre cómo fue el accionar del prefecto y también los datos finales, es decir, cómo termina el conflicto, qué hacen ellos luego de eso. Esa sería su relevancia. En tercer lugar, el propio Brian González, quien es hermano de Nahuel Ramírez, también es un testigo presencial y su importancia está supeditada que fue él mismo quien tuvo una discusión con el prefecto que desencadenó en la respuesta de su hermano para defenderlo. Nos podrá contar a detalle cómo fue esa discusión, en qué se basó, cómo terminó el conflicto, así también como comentarnos cómo era datos sobre la personalidad de Nahuel y además podrá aclararnos una situación referido a una situación de la que se lo acusa a Nahuel Ramírez referido a la pesca ilegal. Podrá aclararnos que no es más que una acción realizada por Nahuel por una necesidad. Nahuel pescaba para comer. Eso podrá salir de la declaración de Brian. En cuarto lugar, a Diana Martínez, es una licenciada en Comercio Exterior, que si bien no estaba en el lugar de los hechos, ella es presidenta del ente autártico del puerto de Concepción del Uruguay, se encontraba al tanto de cómo estaba la situación en el puerto. Y lo interesante de este testigo es que podrá decirnos, comentarnos la conversación que tuvo con Héctor Benítez. Conversación en la cual la misma le recomienda no proceder con el desalojo debido a las tensiones que se estaban viviendo en el puerto y también comentarnos cómo reaccionó a este consejo Héctor Benítez, que no fue más que desobedecer esa recomendación y proseguir con el desalojo. Y en quinto lugar, y el último testigo que vamos a ofrecer es Marianela de Herrera, es una psicóloga forense que realiza un informe psicológico sobre Nahuel Ramírez, que podrá darnos varios datos sobre la personalidad del mismo en cuanto a sus reacciones, cómo eran sus vínculos afectivos, cómo era su estado psicológico al momento de los hechos, además reacciones impulsivas que podría llegar a tener, qué las podrían causar,
bueno, la idea sería que la relevancia de ese testigo sería sobre esos puntos, principalmente. Si me permite, señor juez, sigo con la prueba documental. Continúe. Perfecto. En cuanto a la prueba documental, solo vamos a ofrecer un informe sumario administrativo de Prefectura Naval Argentina, solamente al efecto de que el mismo pueda ser evidenciado en el eventual juicio oral, en caso de que el testigo que se encuentra involucrado con dicho informe niegue o desconozca el contenido en ese informe. Esto es, el informe principalmente data sobre un conflicto anterior que vincula a Varela y a Benítez, con un conflicto anterior, también una acción de desalojo en una situación parecida a la vivida ese día en el puerto, y data de actitudes agresivas por parte de ambos funcionarios. Digamos, el efecto de la incorporación de este informe estaría supeditado a poder evidenciar una contradicción en el caso de que el testigo, en este caso Varela, no reconozca la existencia de dicha información o de dicho informe. Eso sería toda la prueba. Bien, entonces, para que quede claro, este sumario administrativo o informe sumario administrativo de Prefectura Naval, para ser utilizado en juicio en el caso que el testigo involucrado en dicho informe, ¿a qué testigo se refiere? ¿A Varela? A Jorge Varela. Jorge Varela. Bien, gracias. ¿Es todo, defensoras? Esa es toda la prueba que ofrecemos. Bueno, invito a Fiscalía entonces a que se expida sobre la prueba ofrecida por la defensa. Antes de... ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Sí. Antes, señor juez, de continuar con la oposición a los testigos, quería, solo a los fines referenciales, consultar a la defensa sobre qué puntos va a declarar el imputado Nahuel Ramírez. Solo a fines referenciales. Gracias. ¿Defensas? Bien, ¿Defensoras? aclarar que la declaración de Nahuel Ramírez fue alcanzada hacia la otra parte, pero básicamente los puntos serían que relate datos sobre su contexto socioeconómico, que tenga la posibilidad de ejercer su propia defensa en carácter material, que narre lo que vivió ese día de los hechos, con quién se encontraba y por qué golpeó a Benítez. Creemos que él en primera persona es la mejor prueba que podemos ofrecer para demostrar nuestra versión de los hechos. Muchas gracias. Gracias. Fiscalía. Continúe. Sí, señor juez, en base al testigo Walter Colombo, entiendo que es el primer punto por el que la Fiscalía dice que va a hablar de Nahuel Ramírez puede resultar en cierto modo sobreabundante, ya que tenemos al mismo Nahuel Ramírez que nos contará acerca de su contexto socioeconómico y al hermano que en sí es un testigo más directo que Walter Colombo, que es un simple amigo. Por eso voy a solicitar que se limite únicamente ese punto de la declaración al testigo. Y no voy a responder a planteo de la defensa en base a esto. Tengo mi posición. Bien, gracias. ¿Defensoras? Nada más que agregar, más que los fundamentos dados al inicio. Bueno, está bien. No, a ver, ¿no va a contestar a esa oposición? No, ¿O se pidió limitas? ¿Cómo? Yo les pregunto a las defensoras si van a contestar ese pedido de limitación a la declaración del testigo. Sigo sosteniendo lo del inicio. A ver, el testigo lo seguimos considerando relevante, dado que, como dije anteriormente, es un testigo, es un amigo de la infancia de Nahuel, que puede proporcionar datos quizás distintos a los que puede dar su hermano, que lo conoce quizás desde otro lugar. De acuerdo. No lo Y le consideramos pregunto, sobreabundante. bueno, doctora, más que sobreabundante, ustedes están cuestionando otro asunto, ¿verdad? O sea, una circunstancia modal del hecho.
¿Cómo esto permite afirmar que ustedes van a tener razón en ese sentido? Lo que nosotros queremos demostrar a través de esta caracterización de Nahuel es que no era una persona violenta, que esa intención de matar de la que habla la Fiscalía no va a poder ser probada porque traemos una serie de testigos, los cuales todos van a coincidir en que Nahuel era una persona tranquila, no era impulsivo y bueno, eso, básicamente. Gracias, doctor. Fiscal, tienen la palabra para despedirse sobre el resto de la prueba. Bien, señor juez, en base al segundo testigo que formuló la Fiscalía, Brian González, esta Fiscalía no se va a oponer en principio, sino que solicitará que se limite el último aspecto que planteó la defensa acerca de una situación de pesca ilegal, que dijo que pescaba por necesidad, y lo fundamento en que no hace al objeto que necesita probar la defensa la necesidad de justificación y es totalmente irrelevante para acreditar las causales de justificación de la legítima defensa, señor juez. Así que voy a solicitar que esta parte se limite en la declaración del testigo. Gracias. Defensa. La relevancia que nosotros encontramos en este punto es que en varias declaraciones de testigos presentados por la propia Fiscalía se lo acusa a Nahuel de tener una intención homicida que se funda justamente en ese conflicto previo que él tenía con los prefectos. Conflicto que queremos que quede explicado y detallado por parte de testigos de nuestra parte. Gracias. Fiscalía tiene la palabra para continuar con sus objeciones u oposiciones. En base a lo que comentó la defensa, entiendo que esta Fiscalía en ningún momento mencionó esa causal en el relato de los hechos, señor juez. Nada más para agregar. Bien. Respecto de Diana Martínez. Con respecto a la testigo Diana Martínez, consideramos que es admitida, pero que contenga una limitación en su testimonio, ya que, como bien lo mencionó la defensa al inicio del juicio, ellos no vienen a discutir una manifestación del día 18 de febrero, sino limitar el testimonio de Diana a las conversaciones que tuvo con el prefecto Héctor Benítez en base a la orden de desalojo para desalojar el lugar de los manifestantes, ya que consideramos que este testigo en los otros aspectos no es pertinente, ya que no se encontraba en el lugar de los hechos y tampoco nos puede hablar del momento clave del hecho que venimos a imputar o que viene a defender la defensa. Defensoras, sobre esta oposición. Sí, estamos de acuerdo. De hecho, el punto que consideramos relevante y el que expliqué anteriormente sobre la declaración de este testigo es sobre ese punto en específico. Así que si la Fiscalía propone una limitación de la información, estaríamos de acuerdo en ese punto. Limitarlo a las conversaciones con Héctor Benítez sobre los hechos del desalojo. Sí. Bien. Bueno, Fiscalía. Marianela de Herrera. Siguiendo con la testigo Marianela Herrera, consideramos que es una testigo relevante y pertinente al objeto del juicio, pero además de ser admitida, consideramos que tiene que tener una limitación también en uno de los puntos de su análisis en el informe, más precisamente en el punto 2, donde se habla sobre el contexto socioambiental y su incidencia psíquica, ya que reconocemos desde la Fiscalía que es un punto sobreabundante a la cuestión, ya que los testigos anteriormente mencionados por la defensa hablan sobre el contexto de la manifestación y demás, del socioambiental que pasaba es el día de los hechos, por lo tanto consideramos que este testigo es sobreabundante en ese punto, nada más.
Perdone, señora fiscal, discúlpeme, ¿no se habían opuesto a esto antes? No nos oponemos a la testigo, nos oponemos a Ah, un punto de la pericia, bueno, ¿a cuál punto? al punto 2 que habla sobre el contexto socioambiental y su incidencia psíquica. Bien, se oponen entonces a este punto para que no sea interrogada la psicóloga, y antes se habían opuesto a la situación que podía hablar Walter Colombo acerca de cómo era su infancia, cómo era su contexto sociocultural, y también se opusieron a la cuestión de la pesca ilegal. Perdón, Nada de esto pretenden que ingrese. claramente. Exactamente, señor juez. Bien, ahí va quedando claro. Defensa, pueden, en base a esta oposición, si los invito, si quieren agregar algo, lo pueden hacer. ¿Sí? Yo ya comprendí el asunto. Bien, no, en base a lo que propone la Fiscalía no estamos de acuerdo bajo ningún punto de vista debido a que es una situación que, tal como expresaron con Walter Colombo, es de importancia para nuestra versión de los hechos y también no consideramos que sea sobreabundante debido a que no es la misma expresión que nos va a poder dar o no lo va a narrar de la misma manera un aperito que un amigo de Nahuel. Ambos son considerados importantes en igual medida y de distinta manera. Bien, gracias, defensa. ¿Algo más? Perdón, está quedando algo, fiscales. El informe sumario administrativo Prefectura Naval. Sí, señor juez. Respecto al informe, al sumario administrativo de la prefectura, Sí. ¿Lo tienen ustedes? ¿Se lo conocen? sí, lo tenemos. Respecto a eso, Bien. hay oposición de parte de la Fiscalía. Eh, ¿Fundamento? sí, no escuchamos desde la defensa con quién pretendían traer este documento a juicio. Lo Entiendo que aclaramos la defensa... A ver, con si se Jorge lo va a aclarar Varela. la propia defensa. Adelante. Adelante, defensora, aclárenle. Lo aclaramos al final, quizás no se llegó a oír, pero con Jorge Varela. Bien. Ok, Fiscales. De hecho, lo ofrecieron para la eventualidad de que dicho informe sea negado desconocido. Fiscales. sí, este... Sí, señor juez, este documento tendría que ser admitido en su defecto por quien redactó dicho informe sumarial, que es el informante, el prefecto Diego Dotti, quien redactó este sumario y tiene información sobre el mismo. En su defecto, si no van a, de manera subsidiaria, si no van a ofrecer al prefecto Diego Dotti, se debería hacer, tales como hicimos con la orden judicial por lectura, que también eventualmente habrá una oposición en caso de que así sea por la defensa. Pero bueno, en primer aspecto, tendría que venir con quien lo produjo al informe sumarial, que es el prefecto Diego Dotti, no Jorge Varela. Bien. A ver las defensas para contestar esta observación. Bien, seguimos sosteniendo lo que decíamos al inicio. Es un informe que buscamos incorporar solamente a esos efectos. Sería quizás ineficaz traer a un testigo solamente para incorporar este informe en el caso de un desconocimiento de la existencia del mismo. Es por eso que queremos que se incorpore como prueba documental solamente para ser utilizado de esa manera, como prueba sobre prueba. Bien, ¿y cómo conoce el señor Varela ese informe? ¿Lo conoce?
Sí, es un informe de una causa que se hizo en su contra. Señor juez, si me cede la palabra. ¿Sí? Este documento no tiene ninguna firma ni ningún tipo de consentimiento de parte de Jorge Varela de tener conocimiento de este informe sumario. Además, hace conclusiones, afirmaciones que deben ser hechas por Diego Dotti, quien lo produjo, también para poder nosotros ejercer nuestra defensa y realizar el contradictorio. Bien, gracias, señor fiscal. Bien, si no hay nada más que agregar por la defensa, esto último, voy a pasar a resolver la admisión de pruebas y les voy a preguntar, de paso, para ordenar la audiencia, acerca de si Fiscalía va a requerir el mantenimiento o la defensa, el control de las medidas de coerción que hayan sido impuestas al acusado. Sí, señor juez, esta ¿Sí? fiscalía sostiene indicios vehementes de que Nahuel Ramírez puede eludir la acción de la justicia. Bien, deténgase allí un minuto, ¿sí? Vamos en orden. Defensa, entonces, sobre lo último, a esta observación de que venga Hugo Dotti. No tenemos nada más para agregar sobre ese punto. Creo que quedó Bien, clara nuestra intención. perfecto. Entonces, voy a pasar a resolver para que quede clara la aceptación de pruebas antes de pasar a discutir la cautelar, porque puede, entiendo, la resolución sobre la admisión de pruebas tener algún efecto sobre la cuestión cautelar. Así que vamos a dejarlo medianamente claro. Voy a ir en orden, entonces. Se admite la declaración de Jorge Varela, ¿sí? A ver, y en este punto hubo una oposición relacionada a la introducción del caño con el cual se habría golpeado, basado en que podía generar un perjuicio indebido al jurado. No voy a hacer lugar a esta oposición y se va a admitir la incorporación del elemento para la exhibición al juicio. Entiendo que exhibirle ese elemento al jurado, más allá que no esté cuestionado quién lo utilizó y que la sangre pertenece a quién, es un elemento necesario al que el jurado debe tener a la vista para poder ejercer adecuadamente la función que se le va a encomendar de resolver sobre los hechos. No considero que exhibirle el caño vaya a provocarle un perjuicio indebido. Bien, entonces la oposición se rechaza en todas sus partes respecto a esa prueba y se admite en su totalidad. Respecto de Pedro Sereno se admite, no hubo oposición de la defensa en este punto. Respecto de no se admite la declaración de Ricardo Ledesma, en tanto se aceptó como convención probatoria que las huellas encontradas en el caño pertenecen a Nahuel Ramírez. No se va a admitir la declaración de José Cureta, en tanto se aceptó como convención probatoria que la sangre encontrada en el caño pertenece a Héctor Benítez. Respecto de Paul Bianchi, no hubo observaciones, se acepta, está directamente vinculado a la cuestión debatida, se admite como prueba. Respecto de Augusto Villalba, no se va a admitir, en tanto se aceptó una convención probatoria conforme a la cual Augusto Villalba aprendió a Nahuel Ramírez el 18 de febrero cerca de la planta YPF al sur del puerto. Bien, respecto del licenciado Tomás Barrio Nuevo, analista forense digital, y el informe que habría producido, acá hubo una fuerte oposición por parte de la defensa técnica basada en la no aplicación de protocolos para la obtención de evidencia digital, cuestiones que han sido contestadas por la Fiscalía. Entiendo que va a ser el punto más difícil de resolver para mí, en tanto y en cuanto es escaso el contacto que he tenido, ¿no?, con el caso, y conozco de esto por ustedes en las audiencias. En este punto voy a tomar una decisión que, si bien reconozco el valor de la oposición, de la defensa, que se ve muy minucioso en la crítica del análisis del elemento, entiendo que la respuesta de Fiscalía que nos remite a que elemento sea discutido en juicio y en punto a la credibilidad, confiabilidad que merezca, a través del examen y contraexamen, entiendo que va a ser una solución adecuada.
Por lo tanto, defensoras, más allá de que reconozco la profundidad de su observación, se rechaza la misma y se admite la declaración del licenciado con su informe. ¿Sí? A ver, y después quedaron pendientes unas cuestiones. A ver, acá tenemos con el doctor Luis Occhiato. Vamos con este asunto. Me parece que a ver, se intentó ofrecer una convención probatoria, pero no es completa a los fines que pretende Fiscalía. La teoría de caso de Fiscalía involucra demostrar la entidad de las lesiones y cómo han puesto en peligro la vida. Y acá la defensa, pese a los repetidos intentos, se limitó únicamente a ofrecer una convención probatoria que diría que las lesiones son compatibles con lesiones graves. Bueno, esto no aporta la información necesaria al jurado como para que pueda resolver. Entiendo que la convención en este punto es insuficiente, no satisface a Fiscalía, pero no es este el fundamento de rechazo, sino que la Fiscalía ha insistido en su admisión porque tiene ajuste, ¿no?, con su teoría de caso. Por esa razón es que se rechaza la oposición y se admite al doctor Luis Occhiato con su correspondiente dictamen pericial. Se admite la incorporación por lectura, el oficio librado por el juez de garantía, en tanto y en cuanto el jurado puede requerirlo, ¿no?, para tenerlo y analizar el mismo, el alcance de la orden. Por experiencia debo señalarles que a veces es muy difícil suplir esto por una convención probatoria, ¿sí? De hecho, se intentó y no se consiguió. Así que se admite para su incorporación por lectura y que el jurado lo tenga a disposición. Bueno, respecto a la declaración respecto a la prueba ofrecida por la defensa, ya anticipó que va a declarar su cliente y le ha anticipado a la Fiscalía una declaración previa para que prepare adecuadamente el contraexamen. Más allá de que el imputado tiene el derecho a declarar las veces que lo desee, es de buena práctica por la defensa aportarles este documento para que la Fiscalía pueda también contraexaminar. Así que paso directamente a las declaraciones testimoniales como tales, ¿no? Walter Colombo. Bueno, vamos a resumir. Ya sé que las oposiciones por parte de Fiscalía responden a la cuestión, digamos, que hacen a la personalidad del acusado, aspectos de su personalidad, que pueden declarar un testigo, que puede declarar el mismo, que puede declarar el hermano, que puede declarar la licenciada. En tanto, esto también forma parte de la teoría de caso de la defensa. Todas las oposiciones o todas las pretensiones de limitaciones para que los testigos o peritos no se expidan sobre estos hechos que propuso Fiscalía van a ser desestimadas. Así que se admite para la defensa las declaraciones de Walter Colombo, de Brian González, ¿sí?, salvo en el caso de Diana Martínez, donde se ha acordado por las partes que sea interrogada exclusivamente por las conversaciones que han tenido con Héctor Benítez en base al desalojo. Entonces, se admite Walter Colombo en forma completa, Brian González en forma completa, Diana Martínez respecto de las conversaciones con Héctor Benítez en base al desalojo, de Marianela de Herrera en forma completa, y en cuanto a la documental también se va a admitir y que quede también a la discusión en el juicio y ante el jurado acerca de se le admite por la eventualidad de que sea necesario confrontarlo. Entiendo que se dará una discusión posterior allí en el juicio. Notifico a las partes si hay reservas que hacer, los invito a que la hagan ahora mismo, si no, concedo la palabra a Fiscalía para que sustente su planteo de mantenimiento o modificación de la medida de coerción. Tiene la palabra fiscal. Bien, en principio esta Fiscalía va a solicitar que se mantenga la continuidad de la prisión preventiva, señor juez, porque concluimos que existe riesgo de fuga y se solicitará que en base a esto se tenga en cuenta la pena en expectativa y las facilidades del imputado para darse la fuga hacia otro país o permanecerse oculto, que serán expuestas a continuación. En cuanto a la seriedad del delito, señor juez, debe ponderarse la gravedad del hecho atribuido al imputado, el homicidio en grado de tentativa,
el cual tiene una pena mínima de 10 años de prisión efectiva. ¿Sí? A esto se suma de que la defensa no discute la autoría material del imputado, limitándose su estrategia a causales de justificación o atenuantes. Por lo tanto, es de conocimiento del imputado de no probarse ciertas causales, no será absuelto. Y en suma a esto, a las posibilidades de riesgo de fugarse del imputado, surge de las constancias que el imputado posee, tiene acceso a una embarcación de tipo lancha, la cual es usada para actividades laborales informales que realiza este, como la pesca y y actividades portuarias. Además, el imputado conoce el río Uruguay, ¿sí? Y en base al río Uruguay y al límite con la República Oriental del Uruguay, señor juez, para que usted se ubique, hay una distancia no mayor a 4 kilómetros. Entonces, con estas facilidades que presenta el imputado para fugarse, la lancha, el conocimiento, entendemos que en no menos de 10 minutos ya se podría encontrar en territorio extranjero, señor juez, ¿sí? Además, para sustentar que conoce los pasos, los arroyos e islas del río Uruguay, también surge la constancia de que el imputado ha evadido controles de la prefectura que hacía a pescadores informales, ¿sí? Y en cuanto a la situación del arraigo, se sabe que Ramírez es trabajador informal, no tenemos datos de si tiene hijos, por lo tanto presumimos que no, ni cónyuge, y entiendo que de cierta manera el imputado de los trabajos que desarrolló con la pesca puede encontrarse otro medio de subsistencia de similares características fuera del país. Por todo lo opuesto, señor juez, esta fiscalía sostiene que por los conocimientos del imputado sobre la severidad de la pena, en expectativa las pocas posibilidades de absolución, y que junto con la embarcación que posee y sus conocimientos del río Uruguay, en menos de 10 minutos podría darse a la fuga hacia territorio extranjero. Es por esto que solicitamos que se mantenga la prisión preventiva hasta fecha de debate oral, señor juez, que es dentro de 10 días, que es el 27 de este mes, junio, dado que si el imputado no asistiera, no estaría presente, no podríamos dar continuación al desarrollo del proceso, al juicio, señor juez. Muchas gracias. Gracias, fiscal. La defensa tiene la palabra para expedirse sobre este planteo. Bien, señor juez, esta defensa se opone a la medida de prisión preventiva. La Fiscalía argumenta la existencia de un peligro de fuga para merituar el pedido de la prisión preventiva. Sin embargo, no se cumplen los indicios que indica el artículo 221 del Código Procesal Penal Federal. Dentro de ellos, primero se menciona el arraigo. Nahuel cuenta con arraigo. Él vive en la ciudad de Concepción del Uruguay de toda la vida, no tiene intenciones de alejarse de esa ciudad. Además, tampoco cuenta con los medios económicos como para poder alejarse de ese lugar. Recordemos que de varias declaraciones surge que tenía problemas o complicaciones hasta para comer. La existencia de una lancha que menciona la Fiscalía tampoco sale del caso, así que no tiene una prueba contundente para poder probar la existencia de dicho vehículo que se menciona. También recordar que Nahuel no presenta ningún antecedente penal, ninguna detención previa, siempre compareció al proceso las veces que se lo ha citado, no aportó información falsa, no mintió en ningún momento, se identificó correctamente, proporcionó su domicilio. Son todas cuestiones que nos hacen llegar a la conclusión de que la prisión preventiva es una medida que no resulta coherente con esta causa en particular. También amparándonos en el principio de inocencia,
y teniendo en cuenta que la prisión preventiva es de última ratio, es decir, que siempre y cuando las circunstancias del caso permitan la libertad del imputado y sean compatibles con los fines del proceso, se debe proceder a la libertad del mismo o, en su defecto, a una medida menos gravosa. Siguiendo esta línea, es por eso que esta defensa propone medidas alternativas en caso de que sean consideradas necesarias, a saber, las que se enumeran en el artículo 210 del código mencionado, precisamente incisos A, B y D, los cuales enumeran primero la promesa del imputado de someterse al proceso y comparecer las veces que se lo requiera. El inciso B detalla la obligación de someterse al cuidado de otra persona o una institución mediante las reglas y la forma que se determine. Y el inciso D expone esta prohibición de poder alejarse sin autorización de un cierto territorio que también sea determinado. Con esto, bueno, recordar los principios que mencioné anteriormente y creo que nada más. ¿Les algo más? Eso sería todo. Bien, muchas gracias. Bueno, sobre esto voy a resolver directamente. Entiendo que las dos partes han expresado en forma completa sus posiciones. Y en este punto, tomando en consideración que la fecha de debate es en 10 días y el peligro procesal argumentado por la Fiscalía delimitado exclusivamente al riesgo de fuga, entiendo que los argumentos que ofrece la Fiscalía son suficientes e idóneos para sustentar su planteo. Por esa razón es que se hace lugar al mantenimiento de prisión preventiva por la duración pretendida por Fiscalía. Sería todo. Muchas gracias. Notifico a todos y doy por terminado el acto. Gracias, señor juez. Tengo una duda, una pregunta, señor juez, un requerimiento. Sí. ¿El tema de las limitaciones hacia los testigos quedará en constancia escrita en caso que tengan que ser usadas en juicio oral, en los autos de elevación a Se juicio? va a aportar la resolución escrita, ¿sí? Igual las limitaciones a los testigos, en el caso de la Fiscalía, mire, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Pasamos a las devoluciones, que seguramente esto también va a ser, o de última se lo contesto yo en las devoluciones. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, primero que nada, chicos, felicitarlos por su desempeño en esta audiencia de control, preguntarles cómo se sintieron, qué sensaciones tienen en este punto. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, por parte de nosotras tres es la primera vez que nos toca participar en una audiencia de este tipo y por lo menos yo me sentí bastante cómoda, creo que. Sí, todas bastante cómodas, la verdad. Los chicos de Fiscalía, ¿cómo se sintieron? Por parte de la Fiscalía también. Es de los tres la primera vez que litigamos contra una universidad esta instancia. Y nada, muy cómodos, muy linda experiencia y bueno, con muchos aprendizajes también. Bueno, primero que nada, felicitarlos. No sé, Sol, si querés agregar Sí, algo. buenas tardes, por ahí para las chicas de UNOA que no me conocen. Mi nombre es Sol. Y bueno, en esta instancia vamos a estar con Cristian por ahí, más que nada debido al tiempo, evaluando cosas más puntuales de lo que fueron esta audiencia. Primero que nada, felicitarlo a todos, a los chicos acá y a ustedes también, chicas. La verdad que fue una buena audiencia. Así que, Cristian, no sé si querés comenzar con algunas cuestiones. Bueno, para mantener un orden, vamos primero con el tema de control de acusación y después vamos a pasar por el ofrecimiento de prueba. Dale, perfecto. En cuanto al control de acusación, bien. em, A ver, lo que me pasó a mí con en este punto es justamente la cantidad de información que ustedes vinieron a brindar a la audiencia. Mucho, por ahí mucho contexto que no hace principalmente al punto en cuestión, o sea, su hecho controvertido por ahí. Se habló mucho del tema de todo este conflicto sindical y por ahí se omitió o no se habló tanto justamente del hecho principal que es el que controvierte justamente la cuestión entre Benítez y el imputado, ¿no es cierto?
eh, por ahí enfocarnos más justamente en determinar cuál es el hecho controvertido y en base a ahí justamente reflotar justamente mi teoría del caso. Sí, agregando a eso, por ahí lo noté más en defensa que fue más al punto. Fue a decir esto, fue una legítima defensa de terceros. En cambio, en lo que fue fiscalía, como que entiendo que quisieron dar el contexto. Yo lo noté como, no sé, Cristian, como más un alegato al principio, pero por ahí tendrían que haber remarcado mucho más el conflicto previo que venía, que después surgió con la prueba también, que había un conflicto previo. Por ahí ir más al hueso en ese sentido. Sí, por ahí también noté por ahí muchas valoraciones en ese sentido. Creo que fuiste vos, Lautaro, el que hizo el control de la narración de los hechos. Cuando vos lo narraste de esa manera, primero sentí que su teoría del caso iba por un homicidio por alevosía, justamente por las palabras que vos utilizaste de manera deliberada, que lo había golpeado en una zona vital por espalda, digamos, y sumado al contexto, pensé que iban a ir por ahí. Después lo vi desde el sentido de que lo iban a plantear de la autoría, pero cuando la defensa plantea su teoría del caso, bueno, ahí deja de ser la cuestión de autoría y pasa a ser justamente de cuál va a ser la agresión ilegítima que va a intentar probar justamente la defensa, por así decirlo. Ahí que justamente queda trabado el conflicto que va a tener su juicio, básicamente. Y es importante que ustedes puedan identificar esto para que los puntos de inclinación del caso vayan a atacar esas cuestiones puntuales y no producir información que por ahí no resulte tan relevante y que, siendo un juicio por jurado, va a perder la atención justamente de los potenciales jurados, posibles jurados. Bien, y después no, para destacar las chicas de la defensa en cuanto a su planteo, la teoría del caso, sí me gustó cuando ya vinieron a plantear esto de que actuó en legítima defensa, que era lo único que tenía a la mano, ya justificando el hecho de por qué utilizó ese caño. Y no tengo más que agregar en cuanto a este punto. Por ahí nomás, una cuestión más para la fiscalía. Lo que me faltó en su acusación justamente fue la fundamentación, su fundamentación. ¿Por qué? Porque es importante la fundamentación. Porque la fundamentación es lo que le permite a la fiscalía decir por qué este caso necesita llevarse a juicio. ¿Qué prueba tengo yo que justamente demuestre todas las proposiciones fácticas que yo intento en mi teoría del caso? Básicamente es por qué este caso tiene que ir justamente a juicio. Y por ahí eso también me faltó y fue una cuestión por ahí de una cuestión formal que pudo haberlo planteado la defensa en ese momento para decir, bueno, la acusación no es seria, acá no hay un caso y por lo tanto no puede seguir adelante justamente esta acusación, por así decirlo. Pero entendemos que por cuestiones del ejercicio y por cuestión de que va a ser un debate, ya está planeado, digamos, está bien que se haya hecho así, digamos. Bien, pasamos a los testigos. Pasamos a los testigos. Eh, Eh, como, empezá vos, empezá vos. bueno, em, bueno, como ustedes saben, esta audiencia de control de acusación, bueno, ya en la parte de ofrecimiento de prueba, tratamos justamente de hablar sobre la pertinencia, relevancia de de los testigos. Me pasó por ahí muchas veces que ustedes empezaban a fundar por qué era necesario el testigo, pero había muchas veces que me faltaba información para decir, bueno, este testigo por esta cuestión es relevante. Eh, por ahí trabajar un poco más esta cuestión de relevancia, pertinencia al momento de presentar al testigo. Sí, yo coincido con Cristian también en lo mismo, lo noté en ambos, tanto en fiscalía como en defensa. Por ahí incluso cuando el juez, como decía, le proponía a defensa que expliquen, que se explayen sobre el punto, el decir, como dijimos anteriormente, está bien, pero bueno, es una cuestión de que por ahí
no se escucha en el momento, se pierde información, entonces vuelvan a plantearlo, vuelvan a plantear su pertinencia, su relevancia, e incluso, como dice Cristian, con más detalle, porque algunas cosas como que las ponían al aire, como así decirlo. Sí, coincido, inclusive lo anoté en una parte cuando estábamos hablando sobre eh, donde cuando la defensa pide la limitación del testigo Jorge Varela, eh, como que al juez le resultó difícil entender la cuestión porque le faltaba información justamente. Las chicas de la defensa hicieron bien, leyeron la parte del testimonio que ellas pretendían limitarlo, porque el juez no sabe realmente de qué se trata ese testimonio. Y lo que me pareció raro es que no hayan continuado justamente hablando o leyendo esa parte del testimonio que ustedes pretendían limitar. Yo creo que si hubiesen leído tal cual, o sea, la parte que pretendían limitar, el juez hubiese entendido y le hubiese dado justamente la limitación que ustedes pedían, esa exclusión parcial, por así decirlo. Sí, incluso, bueno, con respecto a las convenciones probatorias, bien que se arribaron, se llegaron a convenciones probatorias, son muy bien. Por ahí, volviendo a lo mismo que estábamos diciendo, en algunas faltó como más precisión. Por ejemplo, yo me anoté en lo que fue Villalba. Entiendo que ofrecieron la convención de que él fue el de que lo aprendió, pero por ahí más que nada Fiscalía, el tema, lo aprendió por la IPF. No, lo aprendió 800 metros al sur. Como ser más detallista en lo que son las convenciones, porque eso después se va a trabajar en juicio. Incluso en este punto de convenciones probatorias, o sea, yo les propondría, antes siempre de pasar el ofrecimiento probatorio, a decir cuáles son las testimoniales, las documentales, la prueba material, siempre hablar primero de las convenciones probatorias a los que ustedes hayan arribado previamente a la audiencia. Porque, ¿qué les va a permitir esto? Le va a permitir al juez saber cuáles son los hechos controvertidos en su caso y cuáles no, y en base a eso va a resolver de una mejor manera y va a tener mejor calidad de información. Inclusive muchas veces en esta audiencia se vio que el juez entendió cuáles eran los hechos que no estaban controvertidos en su caso y se les propuso, o sea, les dijo, chicos, les propongo que puedan ver este tipo de conversión probatoria, les proponía o ustedes lo hablaban y en base a eso también se excluyeron algunos testimonios porque arribaron a esas convenciones probatorias justamente. Sí, por ahí, bueno, en cuanto a lo que fue la pericia digital, bueno, destaco el planteamiento de la defensa, cómo lo desglosaron las chicas. Y muy bien la respuesta de lo que fue fiscalía. Esto es una valoración que se va a realizar en el juicio oral, que por ahí era lo que más debate iba a generar en esta instancia. Sí, también destaco ese planteo, me gustó mucho porque creo que fue Rebeca la que hizo el planteo, ¿no es cierto? Me gustó porque vos dijiste, no cumple con esto, no se da esto, no hubo mucha manipulación y diste todos los no justamente de por qué no debía pasar de ese informe. Y si bien el juez resolvió en contra, el planteo estuvo muy bueno. Eh, lo van a trabajar justamente en relación a la credibilidad de ese informe en debate justamente con los exámenes y contraexámenes. Pero el planteo me gustó mucho y la respuesta de la fiscalía también fue muy acertada. Sobre las medidas de coerción, Bueno, pasamos a ese punto. Bueno, con respecto al pedido de medida de coerción, bueno, la Fiscalía pidió mantener la medida de coerción, bien que hayan justamente hablado de, bueno, las penas en expectativa, que, bueno, de los 10 años del tipo de delito que se trata, que tiene facilidad de fugarse, bueno, que tiene una embarcación tipo lancha, que tiene mucha cercanía con el río Uruguay, que lo conoce muy bien, que tiene posibilidad justamente de fugarse, que no tiene arraigo, y bueno, me pareció bien fundado este pedido y inclusive mejor porque determinaron el tiempo en el cual la medida de coerción se va a cumplir, que es justamente hasta el debate oral.
Me gustó también la defensa, cómo intentó disminuir los riesgos procesales, diciendo, bueno, que tiene arraigo, que tiene familia, que siempre vivió en Concepción del Uruguay. También planteó el principio de inocencia y lo que más me interesó justamente es que ustedes pudieron ver el tema de otras medidas alternativas. En este punto, solamente un segundo más. Cuando siempre que ustedes impongan la obligación de que otra persona se va a hacer cargo del cuidado o responsable del cumplimiento de las tareas, siempre tienen que proponer quién va a ser esa persona. O sea, no solamente basta decir, bueno, proponemos que una persona se haga responsable. Bueno, decime quién va a ser esa persona y qué relación tiene con ello, con el imputado, para que cumpla esa regla. Eso solo. Sí, coincido totalmente. Ese era el último punto que quería agregar con respecto a la defensa, individualizar quién se queda en control y a cargo en este caso del imputado. Creo que a líneas generales, en cuestión por el tiempo claramente, Cristian, creo que hemos abarcado lo más importante. Sí, no sé si el señor juez quiere comentar alguna devolución, qué le pareció la audiencia. A mí me encantó, lo vi.